La semana pasada hablamos de los 3 traumas de actividad. Aprendimos algunas cosas que nos interesa saber y en la práctica hospitalaria lo que más frecuentemente van a poder ver ustedes es la cefalea y la lumbalgia. Son dos cosas que la familia lleva al hijo porque se los lleva a la cabeza al bebé o alguno de los hijos, las hijas, o algún esfuerzo por un trabajo realizado obligadamente o en la casa, alguna cosa tiene una lumbalgia y como no mejoran 2 días, un día o el dolor es bastante agudo, acuden al hospital. Entonces, al principio, lo mismo que la cefalea. ¿La lumbalgia qué es? Dolor de espalda. ¿Cómo? Sí, pero ¿qué es? Es un síntoma. Es un síntoma. Nos dice que el paciente tiene algo, pero no nos dice qué. Es lo mismo que la cefalea. El paciente tiene cefalea, pero no sabemos qué es lo que tiene. ¿Tiene cefalea? Sí. No sabemos la enfermedad. Y lo mismo la lumbalgia. La lumbalgia es un síntoma. Nos dice que tiene un problema en la espalda baja, pero no nos dice la enfermedad. ¿No es cierto? Es un dolor, es una lumbalgia, es un síntoma. Entonces, cuando nosotros hablamos de lumbalgia, entonces tenemos que referirnos como tal, como un síntoma. No quiero que cuando usted en el hospital, como la mayoría de los estudiantes, los internos de otras universidades hacen lumbalgia, tiene hernia de disco, que es interno para operarse. Señor, usted tiene el disco, lo tiene que operar. El paciente se mete a la cabeza. Se mete a la cabeza y dice, yo tengo hernia de disco. ¿Por qué? Porque el médico se lo dijo. Es lo mismo que la cefalea. Lo más fácil es que tiene migraña o cefalea tensional. Pues el paciente se mete a la cabeza y dice, no tengo migraña. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. ¿Por qué? Porque el médico me dijo. Lo mismo. Señora, ¿hace cuánto que tiene usted este problema? La hernia de disco tengo hace 20 años. ¿Cómo 20 años? Sí, cuando estaba en el colegio, en la actividad física, tuve un problema y el médico me dijo que tenía hernia de disco. Entonces me duele. ¿Cómo sabe que tiene hernia de disco? Ese médico es mago, es adivino. ¿No es cierto? Pues yo siempre les digo a mis pacientes, a los familiares, también se lo digo a ustedes, el médico es médico, no es adivino, no es mago. Si fuera mago, adivino, estuviera ahí en la plaza con la campanita mirando la suerte, ¿no es cierto? A ver qué le pasa en el futuro. Somos médicos, trabajamos con evidencia, tenemos que demostrar lo que hablamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de lumbalgias, ¿no es cierto?, decimos que es un dolor en la región baja posterior de la espalda. Esa es la definición de lumbalgia. Simplemente eso. Ahora, fíjense, hasta un 80% de todas las personas adultas van a tener algún episodio de lumbalgia en su vida. En general, prácticamente todos. Es muy raro que una persona no tenga una lumbalgia. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? De esto, no más bien. Diría cuál es la solución sencilla. Es que cuando tenemos lumbalgia, ¿qué hacemos? Nos auto-medicamos, ¿no es cierto? Primero nos tomamos aspirina, paracetamol, lo que encontremos en la casa, ¿no es cierto? Y algunos que sí, porque la experiencia de la abuela, de la presión, un parche, el parche león, ¿no? Te pegan. Y con eso están bien. O simplemente no hacen nada. Se va viviendo el síntoma. O algunas personas se ponen una faja y va mejorando. Entonces, fíjense ustedes,
El problema, cuando hablamos de lumbaje, es un problema laboral en las empresas. Porque la gran mayoría de los trabajadores, cuando ustedes sean médicos, van a ver que el paciente va al médico por una baja médica. ¿Y cuáles son las enfermedades que se inventan o simulan? Es cefalea y lumbago. Porque es más fácil, digamos, decir que no se puede objetivar. Porque las otras enfermedades sí, tengo diabetes, tengo hipertensión, usted no tiene nada, ¿no es cierto? Pero me duele la espalda, ¿cómo objetivamos eso? Tenemos que creer al paciente. Entonces, pasa esto. Fíjense ustedes que están haciendo hasta un 20%, ¿no es cierto? Y en todas las empresas, este es el problema. El 50% de todas las personas en edad laboral, ¿no es cierto?, presentan lumbalgia y piden baja médica. Entonces, fíjense, dicen algunos hasta un 40% de los días trabajados. Hagamos de cuenta una persona que trabaja 100 días. De esos 100 días, 40 no trabaja por bajas médicas por lumbalgia. En otras palabras, pongámosle la mitad, ¿no es cierto? La mitad de los días de trabajo que gana sin trabajar. Entonces es un problema muy serio en las empresas grandes. Por eso es que se toma en cuenta a la lumbalgia muy seriamente. Pero como lumbalgia, ahora fíjense, es autorresolutiva. Con o sin tratamiento, una lumbalgia simple se va a curar con los días, con las semanas. Estamos hablando de la lumbalgia simple, solo el 14% va a tener una duración de más de 2 semanas. El 90% antes de los 2 meses se sana. Y solo, fíjense ustedes, el 1.5% de todas las lumbalgias va a tener irradiación hacia los miembros inferiores. Pero, acá viene esto, los trabajadores que son muy hábiles, saben más que el médico. Y no puede decir, le baja hasta acá, porque alguien ya le preguntó, otro médico le preguntó, le baja, le pregunta la sensibilidad, las parestesias, el orgullo, ya sabe. Sabe lo que le van a preguntar y sabe lo que va a responder y sabe lo que va a decir. Por eso es que nosotros tenemos que confirmar y demostrar que sí realmente tiene irradiación. Entonces, fíjense, cuando hablamos de fisiopatología, hay muchas estructuras que pueden provocar una lumbalgia. De estos, ¿qué tenemos? La gran mayoría, las lesiones musculotendinosas. Estos que van a escuchar hablar, las lumbalgias mecano-posturales. Mecánico y postural. Es lo que van a provocar problemas musculotendinosos. Fatiga muscular, lesión osteoarticular de los ligamentos. En los ancianos, procesos degenerativos. Todos vamos a llegar a eso. Es cuestión de tiempo. Todos. El tema es saber cuidarse y saber llevar una vida sana, ¿no es cierto?, para que esto que va a llegar sea un poquito más retardado. En general, quienes presentan más prontamente estos cambios degenerativos son los obreros, aquellas personas que trabajan en trabajo pesado, los albañiles, los constructores, los mineros, los agricultores, la gente de campo, son los que tienen más prontamente el proceso degenerativo. Hernias de disco, sí, las hernias de disco también provocan lumbalgia. El canal estrecho. Cuando hablamos de canal estrecho estamos hablando de procesos degenerativos. ¿Por qué?
porque el canal medular tiene una dimensión a nivel cervical, dorsal y lumbar. Entonces, con los cambios degenerativos, esto va disminuyendo el canal medular y también disminuye los forámenes por donde salen las raíces. Entonces, ¿eso qué es lo que va a provocar? Una lumbalgia. Escoliosis. La escoliosis en general, si es leve, no provoca. Ahora, si es muy angulado, sí, va a provocar porque va a convivir las raíces. Ahora, si se cuida, que si no hace ningún esfuerzo, no aumenta de peso, por ahí, puede evitar, digamos, la lumbalgia. Pero, si en algún momento hace algo en la casa, levanta cosas pesadas, no se salta, se cae, algo que va a provocar, ¿no es cierto?, inflamación en la parte lumbar y va a generar la lumbalgia por escoliosis. Las listesis, hablamos de lo que se llaman las espondilolistesis. Cuando hablamos de espondilolistesis, estamos hablando de un desplazamiento de una vértebra sobre la otra, ¿no es cierto? Entonces, a eso llamamos espondilolistesis. Y dentro de las espondilolistesis tenemos varias causas. En general se mencionan, los autores hablan de 5 causas: las degenerativas, las congénitas, las cíclicas, las traumáticas y las patológicas. Entonces, tenemos que ver de cuál a ellos corresponde. Tenemos las enfermedades sistémicas. Cuando hablamos de enfermedades sistémicas, estamos hablando de enfermedades que no son propiamente de la columna, que van a provocar lumbalgias, como las enfermedades viscerales. ¿Cuáles son las que van a provocar esto? Ejemplos. ¿Cómo? ¿Los qué? ¿Cómo se llama eso? Hidrolitios. Nefrolitiasis. Litiasis de nervio, ¿es cierto? Después, las infecciones urinarias, otra. Pancreatitis, otra. Las famosas ovulaciones. Otra. ¿Qué otras enfermedades? Las colelitiasis, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, hay muchas enfermedades que pueden provocar lumbalgia. Entonces, cuando hablamos de lumbalgia, estamos refiriendo a todo esto que estamos hablando, pero cuando hablamos de enfermedad sistémica, nos estamos refiriendo a otras cosas, como ser tumores del canal medular, tumores de las raíces, tumores de músculos paravertebrales, metástasis, ¿no es cierto? O enfermedades sistémicas, llámense las autoinmunes, las artritis reumatoideas. ¿Por qué? Porque estos pacientes usan mucho corticoide. ¿Y qué es lo que provoca el corticoide? A largo plazo. La osteoporosis. Entonces, si tiene osteoporosis, este paciente seguramente tendrá que cosa. Una fractura, aplastamiento vertebral, ¿no es cierto? Que va a provocar lumbalgia. Entonces, fíjense ustedes, hablamos de mucha patología cuando nos referimos a lumbalgias. Entonces, no vayan a pensar ustedes a partir de ahora que cuando hablamos de lumbalgia es hernia de disco, cuando estén en el hospital haciendo internado o trabajando de médicos.
Lumbalgia no es sinónimo de hernia de disco. Antes se hablaba, ahora no. Antes el médico hablaba, si tiene hernia de disco. El médico era, sabe todo, porque no había exámenes complementarios, y lo que decía el médico era ley. Aunque te la radiografía tiene hernia de disco, hay que operarla. Por eso que la gente hasta ahora dice, no te hagas operar la espalda, vas a quedar en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque antes había que buscar un que la ponga y tocaban todo. El paciente salía con más déficit. Sí, no todos, pero la gran mayoría. Pero ahora no. Ahora sí. Se hace el diagnóstico y se ingresa puntualmente a las horas sin tocar a los restos. Entonces los resultados son mucho mejores. Por eso es que nosotros cuando hablamos de lumbalgia tenemos que decir, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene lumbalgia? ¿Para qué tiene? Hay que estudiarlo. No podemos decir si tiene hernia de disco. Hasta ahora yo veo colegas de otras especialidades, fundamentalmente traumatología, medicina interna, yo también con su placa. El doctor me dijo que tengo hernia de disco y me tiene que operar. No sé si tiene hernia de disco, pero el doctor me dijo que sí. El doctor debe ser malo, no sé. Yo no veo hernia de disco, tengo que hacer una resonancia o una tomografía para mostrar que sí tiene. Pero me dijo que estaba aplastado, que cuando se aplasta tiene. No. Cuando hay un aplastamiento en el espacio de disco, se llama discopatía, disco enfermo. Muchas veces el paciente tiene muchos espacios de disco aplastados, 2, 3, a veces 1, ¿no es cierto? Pero es por degeneración, deshidratación del núcleo pulposo. Eso no es sinónimo de que se meta al canal. Entonces los conceptos en general algunos todavía no lo manejan muy claros. Entonces, cuando ustedes ven una placa radiográfica con el espacio del disco disminuido, no es sinónimo de disco. Es una discopatía, un disco enfermo. No sabemos la causa y lo más probable de esto es por deshidratación, degeneración del disco, del núcleo pulposo. Entonces, seguimos. Más del 85% de las lumbalgias no van a tener un diagnóstico de hernia. ¿Por qué? Porque hacemos los estudios y no vemos nada. Algunas veces sí, vamos a ver esto. Todo esto corresponde a esto. Fíjense, no hay el canal libre, el saco indemne por fuera. Acá tiene un pequeño abombamiento, sí, mediano. Y puede provocar lumbalgia, sí. Pero muchas veces vemos esto, el paciente nunca tuvo lumbalgia. O esto que sí es más evidente porque se va lateralmente la placa de la lumbalgia y probablemente una lumbosia tardía. Entonces fíjense ustedes que tenemos que tener un estudio para demostrar que sí, el paciente tiene algo, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría tienen esto, o sea, prácticamente no tienen nada, pero tienen lumbalgia. ¿Por qué? Porque es una inflamación osteoarticular, lo que llamamos los mecanos posturales. No tenemos esa lumbalgia y no tenemos patología. ¿Cómo se trata? Reposo, analgésicos, reforzamiento de los músculos, ¿no es cierto? Fisioterapia, etc. Entonces, fíjense, existe una asociación débil entre los síntomas del paciente y las imágenes y la diagnopatología. O sea que no hay a veces una relación. Por eso que se presume alteraciones musculoesqueletosas degenerativas, dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Y hasta un 70% de la población sana va a tener alguna anormalidad del disco, pero sin tener síntomas regulares. Solo el 1% de todos esos va a tener una exclusión demostrable de una evidencia. Fíjense, el 1%. Por eso es que, como yo les digo, lumbalgia es un síntoma, no es un diagnóstico de enfermedad ni nada de eso, es un síntoma, ¿no es cierto?
Ahora, solo el 2% de todos esos va a requerir tratamiento quirúrgico. Los que tienen evidentemente esta área de descuento. Es grande, ¿no es cierto? Esta sí que es la indicación quirúrgica. Algunos van a tener ¿qué cosa? Fractura, aplastamiento por compresión, las patologías por osteoporosis, algunos las espondilolistesis, los desplazamientos, ¿no es cierto? El porcentaje. Fíjense ustedes, menos del 1% pacientes que van a tener tumor en la columna, ya sea primario o metástasis. Y mucho más abajo todavía en este 0.03% de la espondilitis anquilopoiótica, y mucho menos todavía el 0.01% vamos a tener esto que vemos allá. Esto es sinónimo de una infección, una espondilolisitis, infección, ya sea por tuberculosis o alguna bacteria. Cuando ustedes vean esta imagen, con seguridad es una forma de infección. Entonces, fíjense ustedes el porcentaje, ¿no es cierto?, de las cosas que tienen las patologías que nos van a dar lumbalgia. Entonces, en conclusión, más del 80% de los pacientes que tienen una lumbalgia va a ser una lumbalgia inespecífica. Pero no la pueden poner lumbalgia inespecífica, algo tienen que poner. Entonces, generalmente les pones una lumbalgia, digamos, de esfuerzo, una lumbalgia mecanopostural, una lumbalgia, no sé. Pero o simplemente le ponen lumbalgia. ¿Por qué? Porque en general en los estudios a veces no sabían. El 20-30% van a tener protrusión o abombamiento de eso, pero el paciente no tiene síntomas. Esos son los llamados falsos positivos. ¿Eso qué significa? Si a ustedes en este momento les hacemos una resonancia, con seguridad la mitad debe tener esto. ¿Alguien se queja de dolor de espalda? No. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Hablo de sensibilidad, especificidad para los individuos enfermos, esto para los individuos sanos. Entonces, ¿cómo evalúo al paciente? En general, fíjense, esta es la cola de caballo, acá tengo un tumor. Uno tiene que tomar en cuenta que cada enfermedad tiene su característica, aparte de tener las lumbalgias. ¿No es cierto? Entonces uno tiene que buscar sensibilidad y especificidad. Entonces, por eso uno tiene que ver cuán grave es la patología, ¿no?, que está provocando el síntoma de lumbalgia. Entonces, cuando yo hablo de enfermedad sistémica, ¿no es cierto?, es porque estoy pensando en un tumor o una infección, o una espondilolisitis, ¿no es cierto?, espondilolistesis. Entonces, fíjense, las causas para provocar lumbalgia es el 1%, ¿no es cierto?, de lo que son tumores y infecciones. Tenemos osteomielitis por TBC, abscesos epidurales, ¿no es cierto? ¿Cuál es su característica? No mejoran con el reposo y aumentan más en la noche. Entonces van a ver en algún momento algún paciente que dice: doctor, me duele la espalda, o la mamá le lleva al hijo, le duele su espalda, le duele al esposo, le duele su espalda. ¿Hace cuánto? ¿Hace 3 meses? ¿Hace 5 meses? Okay. ¿Cómo hace 5? Y lo último, ¿hace cuánto empezó? Hace 5 meses. No, a ver, me vuelvo a explicar. ¿Cuándo empezó el dolor que no le calma? Hace 5 meses. ¿No le calmó ningún día? No. ¿No le mejora con el reposo? No. ¿No le mejora en la noche cuando descansa? No. ¿No mejora con los analgésicos? Disminuye un poco, pero no desaparece. Entonces, cuando yo escucho eso, tengo que pensar:
de un tumor primario o metástasis o infección. Entonces uno tiene que ponerse a pensar y catalogar este tipo de cosas para entender la lumbar. Pero si el paciente te dice, hace síntomas, pero la última semana, hace una semana, y cómo es, a veces se presenta, a veces no, a veces tomo algo, se me pasa, y a veces sin tomar nada se me pasa. Entonces no va a probar que no tenga nada. Por eso es un problema mecanopostural. Pero si el dolor es constante, ahí tengo que pensar en una enfermedad sistémica, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo esto, tengo que tomar en cuenta este. Pacientes mayores de 50 años que si tienen un cáncer previo, de la detección inexplicable, tratamiento de analgésico sin respuesta, que no mejora con el reposo y dura más de un mes, lo más probable que tenga metástasis. ¿No es cierto? Es una enfermedad sistémica que va a provocar ¿qué cosa? Lumbar. Ahora, pacientes que tienen infección urinaria, aquellos que usan sonda, cateterismo, ¿no es cierto? Problemas de mucha infección en la piel, ¿no es cierto? Además tienen fiebre, estos pacientes probablemente tengan una infección urinaria de repetición y puede provocar una osteomielitis. El paciente va a tener una lumbalgia, ya sea por infección urinaria o ya sea por infección sistémica. Y esto en general, este cuadro que ven acá es un cuadro de un artículo norteamericano. Por eso dice adicción a las drogas endovenosas, las infecciones en la piel, porque son drogadictos que están en la calle, ¿no es cierto? Todos esos. En nuestro medio no vemos mucho de eso, ¿no es cierto? No digo que no existan, sí, pero vamos a ver mucho más en qué trabajadores, en los obreros que a veces no se alimentan bien. No se alimentan ¿por qué? Para ahorrar el dinero, para llevar a su casa, probablemente, o porque el sueldo es muy mínimo, que no les alcanza. ¿Y qué es lo que almuerzan, por ejemplo, los albañiles hasta ahora? Plátano y gaseosa. Y las bolsitas que traen los deep fruit, eso es su comida. Eso almuerzan. Entonces, fíjense ustedes, eso no sé. O sea, gastan más energía de lo que consumen. ¿No es cierto? La fatiga, el cansancio y el trabajo pesado hacen que disminuya sus defensas por exposición a lugares insalubres. Entonces, todo eso influye. Entonces, tenemos que pensar, por eso, en estos pacientes que son trabajadores, siempre uno tiene que pensar de más. Ustedes como médicos, cuando estén empezando de médicos, siempre piensen en lo peor. Es mejor que se equivoquen pensando en lo peor que tiene el paciente a pensar que no tiene nada y equivocarse totalmente. Entonces dice, no tiene nada, vaya a la casa y sale a la puerta de su casa y se muere. No, pero el doctor me dice que no tiene nada, pero mejor, ustedes piensan en lo peor de hacer miles de estudios, si se quieren internar, por eso, dice, no tiene nada, vaya a la casa. Mejor. Por eso que uno tiene que pensar en todas estas cosas y cuando hablamos de problemas de enfermedades sistémicas, fíjense ustedes, mayores de 50 años en las mujeres, en los varones mayores a 70 años. Trauma, caída, levantar cosas pesadas, y uso de drogas. ¿Por qué mayores de 50 años en las mujeres? Menopausia. La menopausia. ¿Qué pasa con la menopausia? Disminución de las hormonas. ¿Cuánto por ciento?
¿Está igual ginecología o no? Son las dos, pues. Reumatología. ¿No está llevando? Ya llevaron. Ya llevaron reumatología. Ya saben. ¿Hemato? No, hemato no. Reumato. Es un problema de la doctora, entonces. Sí. Un problema de ustedes porque no complementan. Lo que ustedes piensan que lo que les dicen es eso. No complementan. Es un error de ustedes. Siempre dice, ¿no es cierto? Lo que es cuando les dan las charlas a los docentes, ¿no es cierto? En el tema de la enseñanza, ¿no es cierto? Ustedes aprenden sobre el 1% en las universidades, pero el resto lo tienen que implementar. Algunos autores, algunos pedagogos dicen el 20%, con un 20%, como digamos algo extraordinario. El resto lo tienen que implementar. El problema es que ustedes no complementan, se quedan con ese 1%. Y por eso que les falta. Tienen que complementar. Eso es para el beneficio de ustedes, no para el docente. Entonces, cuando uno tiene una osteoporosis, los autores dicen que tiene una caída, cuando empieza la menopausia, una caída de un 25 o un 30% de la producción de calcio en las mujeres. Es algo. Por eso es que rápidamente las mujeres hacen osteoporosis. Obviamente existe esa caída brusca ¿no es cierto?, del déficit de calcio, pero sigue cayendo. En los hombres sí existe, ¿qué cosa? Con relación a la menopausia. La menopausia. ¿Cuánto de porcentaje cae? ¿Cuánto? Es menos, un 15% algunos autores, algunos dicen 5%. Entonces, no es tanto la incidencia de la distribución de calcio de los varones como en relación a las mujeres. Entonces, por eso es que a las mujeres rápidamente hacen osteoporosis con relación a los varones. Y obviamente si una mujer, aparte de la menopausia, aparte de ser mujer que usa porque tiene artritis, con seguridad va a tener osteoporosis. Y con seguridad va a tener este tipo de patología, fractura de apiñamiento vertebral, por simplemente levantar 2 bolsas en el mercado. Entonces, fíjense ustedes que yo tengo que pensar, si tengo este paciente con estas características, tengo que pensar que si le duele la espalda, puede tener esto. Seguimos hablando de lumbalgias. Hasta ahora ninguno vence que tiene hernia de disco, pero es lumbalgia. ¿No es cierto? Y eso. Todos los pacientes que tienen lumbalgia, ¿no es cierto?, van a mejorar con o sin tratamiento en un tiempo prudente. No se llama un mes, un poquito más, un poquito menos. Entonces, estos pacientes, nosotros, como hablamos al principio, todo sin tratamiento es autorresolutivo. Si el paciente tiene menos de 50 años, es menos probable que tenga una enfermedad sistémica, porque es una persona joven. Si entonces alguno de ustedes tiene una lumbalgia, yo no voy a pensar que ustedes tienen un cáncer, osteomielitis, un tumor, es menos probable. Pero sí yo voy a pensar que tiene una lumbalgia mecánica, porque no probablemente una hernia de disco. ¿Por qué? Porque son jóvenes que están en la edad laboral. Entonces uno tiene que pensar estas cosas. Ahora, si el paciente tiene más de 50 años, le duele la espalda, le duele, cada vez va perdiendo peso sin causa justificada, bueno, sí, este paciente sí, lo más probable que tenga una metástasis o un cáncer. Entonces uno tiene que comenzar a pensar de esa manera. Las lumbalgias con antecedentes de SEA, ¿no es cierto? Siempre tenemos que descartar un tumor en la columna. ¿Eso qué significa? Si el paciente tiene lumbalgia
y hacemos el interrogatorio. Por eso es importante el interrogatorio, la anamnesis, el examen. Le preguntan por alguna enfermedad, en general el paciente no dice, es que si quieren sacarnos por lo que hacen. ¿No es cierto? ¿Usted tiene alguna cosa? No, no tengo. ¿Tiene presión alta? No, no tengo. ¿Toma algún medicamento? Sí, tomo losartán. Tiene hipertensión, pero no tiene presión alta porque toma el medicamento. ¿Es diabético? No. Es no hablan. Sí, a veces dicen no, pero toma algo, sí, algo que la vida, algo toma. Y tiene diabetes. ¿No es cierto? ¿Usted toma corticoides? No, ¿pero qué es lo que tiene? Lupus. Ah, toma corticoides porque tiene lupus. ¿No es cierto? Entonces, uno tiene que ir investigando. Cuando encontramos eso, más la pérdida de corticoides, yo tengo que pensar que tiene un tumor. Sé que está teniendo peso sin causa aparente, no toma corticoides, pero se duele la espalda, tiene antecedentes de, sea de mama, sea de útero, sea de próstata, sea de pulmón. Entonces yo tengo que pensar que tiene una metástasis, ¿no es cierto? Ahora, si tiene fiebre, más probable, vamos a probar que es una arteritis, ¿no es cierto? Lo que llamamos la espondiloditis. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que investigar al detalle cuando un paciente ingresa con lumbalgia. Simplemente la lumbalgia nos dice que el paciente tiene algo, no nos dice qué. Entonces, pero puede haber algún compromiso radicular, sí, puede haber. Cuando hay un compromiso radicular, entonces la causa más frecuente va a ser probablemente una compresión por el disco. ¿Por qué? Comprime la raíz, ¿qué hora que provoca? Una lumbosía. Eso sí, cuando yo veo que el paciente tiene una lumbosialgia, lo más probable, no digo que es certero, lo más probable que sea, ¿no es cierto?, secundario a una hernia de disco, que va a provocar excitación del nervio ciático. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay irradiación, lo que llamamos la ciática, ¿no es cierto?, es porque hay alguna compresión en sus depósitos. Y el mayor porcentaje de probabilidades es una hernia de disco que está comprimiendo la raíz. Y es totalmente diferente. Este paciente no tiene lumbalgia solamente, tiene una lumbalgia más una ciatalgia. Entonces esto se convierte en una lumbociatalgia, ¿no es cierto? Y ¿cómo comprobamos que sí tiene evidentemente lo que nos dice? Porque el paciente dice, me duele y me baja el dolor, y ya aprendió. ¿Cierto? Pero hay maniobras que nos ayudan a descubrir que sí realmente es como es. Entonces, ¿en esto qué hacemos? El paciente en el decúbito dorsal, levantamos el pie y buscamos qué cosa. Hacemos la maniobra de la CD o la C. Si ustedes se agarran en el libro de Fustinoni, Serología Neurológica de Fustinoni, ahí dice, la CD o la C es positivo o está presente cuando levantamos el miembro inferior de un paciente en el decúbito dorsal. A partir de los 30 grados presenta dolor lumbar que irradia hasta el pie. En el hospital yo siempre veo levantan el pie y le duele. Tiene la C positivo, ya tiene eso. Pero no, le duele la espalda, no tiene irradiación. Eso no es la C. Tiene que haber excitación radicular. Excitación radicular. Entonces, ese es una C que comprueba que tiene excitación del nervio ciático. No solamente la gente que tiene la lumbalgia. Entonces ya yo tengo que demostrar que sí tiene.
Algunos levantan 45, 50, 60, casi 90 años y se siguen, eso tampoco es serio. Porque estamos forzando, ¿no? Entonces, fíjense, puede haber compromiso, pero sí. Fíjense, el 98% de las series de disco, ¿dónde están ubicadas? En el 4, el 5, el 5, S1. Por eso que en el hospital, cuando en la consulta, ¿qué es lo que yo reviso? Estos segmentos. Entonces a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque el 98% de las series de disco están en este segmento, no arriba, acá. Pues yo tengo que saber muy bien examinar ese segmento. Ahora, si yo tengo una extrusión de este segmento en la circulación, no, probablemente va a tener el paciente un síndrome de cola de caballo, ¿no es cierto? Síndrome de cola de caballo, ¿qué es lo que va a dar? Sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología de la cola de caballo? Dolor, letargo. Y la sintomatología, signos, anestesia en silla de montar, eso ya hablamos en la anterior clase. Anestesia en silla de montar, ¿qué otra cosa? Alteración de los esfínteres, retención urinaria, ¿no es cierto? Esfínter anal, superficial y retención urinaria. Esos son los síntomas de un síndrome de cola de caballo. Casi 8. Vamos a quedar acá. Entonces vamos a continuar con los síntomas la próxima clase. Todavía nos falta mucho por